MGX IA, la nueva inteligencia empresarial de MGX ERP Cloud. MGX IA nace para llevar la información de tu empresa a un nuevo nivel. Primero, permite convertir informes y reportes en datasets inteligentes para hacer preguntas, entender información, encontrar patrones y descubrir insights. Pero MGX IA va mucho más allá. Con datasets enriquecidos y sincronizados, puedes monitorear información clave del negocio y generar alertas cuando algo importante ocurra. Por ejemplo, avisarte cuando un producto llega a un nivel crítico de inventario para que puedas tomar acciones antes de afectar la operación. Y su evolución más avanzada son los agentes inteligentes, agentes que pueden entender contexto, combinar datasets del ERP, ejecutar acciones específicas y activar misiones automáticas dentro de los procesos definidos. MGX IA no es solo conversar con los datos, es convertirlos en respuestas, alertas y acciones inteligentes. Una nueva forma de pasar de la información a la decisión y de la decisión a la acción. MGX IA, inteligencia empresarial conectada a tus datos, procesos y decisiones. Mi nombre es Huber Claro, soy consultor de MGX ERP Cloud. Cuento con más de 14 años de experiencia acompañando empresas en procesos de transformación digital, implementación de soluciones empresariales y mejora de procesos a través de la tecnología. Durante estos años he visto algo que se repite en muchas organizaciones y es que las empresas tienen cada vez más información, más reportes, más datos y más herramientas, pero no siempre logran convertir todo eso en decisiones claras, oportunas y accionables. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. En este espacio vamos a presentarles MGX IA. MGX IA es una nueva capa de inteligencia empresarial integrada al ecosistema de MGX ERP Cloud, diseñada para ayudar a las empresas a conversar con sus datos, interpretar mejor la información y avanzar a una toma de decisiones mucho más ágil e inteligente. La idea de este webinar no es hablar de inteligencia artificial como una moda, como ya está hoy día ocurriendo, sino que es mostrar cómo puede tener una aplicación real dentro de la operación de una empresa. Entonces hablamos de ventas, inventarios, carteras, nómina, procesos administrativos y en general la gestión diaria de cada uno de sus negocios. Entonces, para aprovechar mejor este espacio, vamos a dividir la sesión en los siguientes momentos principales. Vamos a ver primero sobre cuál es ese reto de interpretar datos empresariales, porque muchas veces no es que las empresas no tengan información, sino que realmente requieren demasiado tiempo para poder ser analizadas. Luego entraremos a la demostración de MGX IA, que es la parte central de este webinar, donde vamos a ver o vamos a mostrar sus tres capas principales y sus tres capas de evolución. Entonces, en la capa 1, vamos a ver cómo convertimos directamente desde MGX ERP un informe en una conversación inteligente. Luego, vamos a ver la capa 2, vamos a ver cómo trabajar con datasets enriquecidos, sincronizables y con alertas. Y la tercera capa, que son los agentes inteligentes. Al final tendremos un espacio, unos minutos, donde estaremos respondiendo a sus preguntas y vamos a conversar también un ratico sobre lo que les gustó y lo que vieron sobre la demostración. Entonces, como les comentaba, hoy en día las empresas tienen un reto muy importante que es, normalmente están cada día buscando conectar más procesos, implementar más soluciones, lo que le está llevando a tener más fuentes de información y más datos. El tema es que si bien logran hacer que sus procesos funcionen, muchas veces ni les da el tiempo para entender o analizar qué está realmente ocurriendo con esa información. Entonces también hemos visto que otros software del mercado están ofreciendo inteligencia artificial. Seguramente ustedes han visto que algunos les dice, descarga un reporte o un archivo de Excel, súbelo, por ejemplo, a ChatGPT, a Gemini o cualquiera de estas plataformas y te entregamos una plantilla con 50 o más tipos de prompts que pueden ustedes aplicarle. El tema aquí es que digamos, ustedes dirán, listo, esto puede funcionar, pero el primer gran problema de esto es que les están entregando la información de sus empresas, les están entregando contexto,
o peor aún, datos estratégicos y sensibles. A diferencia de copiar y pegar información empresarial a estas guías que son públicas, MGX Guía trabaja un enfoque o concepto que se llama anonimización de datos. Esto significa que puede analizar patrones, comportamientos y resultados sin exponer nunca la información personal y estratégica. Eso quiere decir que nunca se van a estar mostrando o compartiendo datos críticos de la empresa. Entonces MGXIA actúa como un orquestador, prepara, organiza y protege la información antes de llevarla al análisis de inteligencia artificial. Entonces a continuación vamos a ver la demostración de cómo aplicamos estos conceptos. Bien, para esta primera capa vamos a partir desde la generación de un informe en MGX RP Cloud. Acá simplemente vamos a ir a visualización, informes y voy a seleccionar un informe que tengo para este ejemplo, que es un análisis de venta de productos. Este es un informe muy completo porque nos permite analizar el comportamiento de ventas por referencias, clientes, entre otros, dentro de un rango de fecha definido. Normalmente, cuando tenemos un informe, lo revisamos fila por fila, aplicamos filtros, buscamos variaciones y luego, si nos da el tiempo, pues tratamos de encontrar patrones y construir conclusiones. El problema es que muchas veces para llegar a esos fines nos exige claramente tiempo, criterio y análisis manual para que se pueda convertir en una decisión. Con MGXIA, este informe deja de ser solamente una vista previa en pantalla o un archivo o una tabla, sino que se convierte en un dataset inteligente sobre el cual podemos interactuar. Recordemos que un dataset es simplemente un conjunto de datos con información estructurada. Entonces, a partir de ahora, encontraremos dentro de los destinos de informes uno llamado MGXIA. Los usuarios administradores ya pueden habilitar este nuevo destino de acuerdo a los perfiles de usuarios en el MGX Admin. Acá simplemente vamos a enviar el informe. Para los que son usuarios actuales, esta es la misma ventana de generación de archivos de Excel que ya conocen y que básicamente nos permite seleccionar qué campos en específico queremos exportar o en este caso convertir en un dataset. Nuevamente damos clic en enviar y nos abre una ventana que se encargará automáticamente de convertir nuestro informe en un dataset. Nos abre MGXIA e inmediatamente lo primero que hace es analizar y generar sugerencias para ese dataset. ¿Eso qué quiere decir? Que MGXIA interpreta la información que le estamos entregando, la entiende y además nos sugiere qué pregunta podemos hacerle. Entonces aquí es donde ocurre un cambio importante, porque pasamos de tener un informe estático a tener un dataset consultable. Y este es el primer valor de MGXIA, acercar el dato al usuario. La información que antes había que interpretar manualmente, ahora puede ser explorada desde un lenguaje natural. O si vemos que las preguntas sugeridas es lo que estamos buscando, simplemente las seleccionamos. Por ejemplo, esta que dice, ¿qué línea de producto genera más ingresos? Y MGXIA empieza a prepararnos una respuesta. Vemos, por ejemplo, que la línea 1 es la de más ingresos, nos muestra porcentaje, valores, en la parte inferior nos genera un gráfico y al final de la respuesta nos da una conclusión y nos explica, en este caso, por qué la línea 1 es la de mayor ingresos. Fíjense que adicional a la respuesta entregada, nos sugiere tres preguntas adicionales que podemos realizarle y que además van con el hilo de la respuesta que nos acaba de dar. Por ejemplo, voy a aprovechar esta sugerencia para saber cuáles productos específicos de la línea 1 son los que generan más ingresos. Esperamos la respuesta y miren qué interesante esto. Encontró que el producto 375 es el que más ingresos genera. Nos muestra el margen, máximos, mínimos. En la parte inferior nos muestra un gráfico con el top de productos que más ingresos generan en esa línea. Incluso podemos cambiar la forma del gráfico por barras, líneas, etcétera. Ya eso va de acuerdo al gusto de cada usuario. Continuamos explorando la respuesta y, por ejemplo, vemos que la tabla nos trae más información y si damos clic en 2, podemos ver la tabla completa. Y por último, nos entrega un resumen o conclusión de la respuesta donde claramente muestra y da la razón de por qué ese producto es el líder de ventas. Vemos que en la parte inferior nos sigue sugiriendo preguntas, continuando con el hilo de la respuesta que nos acaba de dar. Al final de cada respuesta vamos a encontrar estos pulgares hacia arriba y hacia abajo
que básicamente nos permite enseñarle a MGX y A que sus respuestas nos gustan. Y con esto lo que hacemos es un refuerzo positivo. En caso de que la respuesta no nos guste, también se lo hacemos saber para que la IA mejore su capacidad de análisis en la futura respuesta que nos entreguen. También nos permite, por ejemplo, ver cómo se resolvió esa pregunta, mostrándonos toda la orquestación de todos los procesos, consultas y análisis que realizó para poder responder. Entonces, como vemos hasta este punto, el usuario no parte desde cero. Miren que hasta ahora yo no he escrito la primera pregunta, porque precisamente MGXIA actúa como un primer analista de la información, parte desde una lectura inicial, lo que le permite ubicarse mucho más rápido y lo que también le permite concluir qué deberíamos revisar primero. Por eso aquí la pregunta ya no es solamente qué datos tengo, sino que la pregunta es qué puedo descubrir dentro de estos datos. Y basándonos en esto, MGXIA aporta un valor muy importante porque permite que el usuario pueda tener diferentes ángulos de conversación. Para esto, en la parte superior, podemos seleccionar los tonos de conversación. Una de las cosas más valiosas de esto es que no obliga al usuario a seguir una ruta fija. Cada persona puede explorar la información según la pregunta y el tono que tenga en ese momento. Entonces, por ejemplo, un gerente puede pedir una lectura ejecutiva, mientras que un jefe operativo puede buscar excepciones, o por ejemplo, un analista puede pedir patrones. Para que veamos lo interesante que resulta esto, voy a seleccionar un ejecutivo simple y le voy a preguntar, explícame de manera simple por qué el producto 1335 es el mejor. Esperamos la respuesta y acá vemos como en un lenguaje sencillo me dice que el producto 1335 es el mejor por tres razones concretas, sin dar vueltas, sin dar tantos datos técnicos, fue simple y al grano. De igual manera vemos que nos sugieren más preguntas de acuerdo con el hilo que estamos teniendo en la conversación. Ahora voy a seleccionar un técnico avanzado y le voy a preguntar, ¿qué recomendaciones me puedes dar para los productos de menor margen? Este análisis demora un poco más porque va a darnos la respuesta más completa posible usando gráficos u otros elementos que considere necesarios. Vamos a revisar la respuesta. Entonces vemos que el producto con menor margen es el 1251. Vemos un gráfico con los tres productos con peor margen y en la parte inferior me da un diagnóstico muy claro y además me dice qué acciones me recomienda tomar para cada producto y por qué. Entonces vemos que un mismo informe o en este caso un dataset puede tener una explicación técnica, una explicación ejecutiva o una explicación sencilla. Eso permite que más personas entiendan la misma información desde diferentes niveles de profundidad, porque precisamente no todos necesitan leer el dato igual, pero todos necesitan entender lo que el dato significa. Otra de las opciones interesantes de exploración que encontramos es que podemos hacer minería de datos dentro de la respuesta que nos entrega. Por ejemplo, en este tipo de tablas encontramos esta opción que al darle clic genera automáticamente una pregunta sobre el detalle completo por la fila que seleccionamos sin necesidad de escribirla. Vemos la respuesta del detalle. Como estamos en un tono técnico, nos trae un gráfico y si queremos podemos seguir detallando sobre esta nueva respuesta que nos entregó. Bajamos un poco, nos trae un gráfico interesante de ingresos versus margen con toda la explicación del mismo. Y si por ejemplo nos gusta este gráfico, podemos dar clic en esta opción y descargarlo en nuestro equipo o dispositivo. Adicional a esto, las respuestas pueden convertirse en presentaciones. Por ejemplo, puedo tomar esta respuesta y bien puedo crear una nueva o como en este caso, agregarla a una presentación ya existente. En este caso tengo dos creadas para el webinar y selecciono una de ellas. Abro el editor y acá entonces podemos ajustar lo que sea necesario. Estas presentaciones MGXIA las guarda como unas diapositivas tipo PowerPoint, donde podemos agregarle títulos, imágenes, links o por ejemplo podemos compartirlas. Entonces, por ejemplo, MGXIA genera un link
el cual podemos enviárselo a otros usuarios para que puedan visualizar esa presentación. Este link se los voy a compartir en el chat del webinar para que ustedes también puedan visualizarlo inmediatamente. También podemos directamente presentar en pantalla, por ejemplo, que estemos en una junta directiva y vamos a presentar los resultados encontrados. Entonces podemos usar herramientas como dibujar o puntero láser para hacer más dinámica la presentación. Ahora entramos en una parte muy importante que son los análisis. Estos análisis permiten estructurar la forma en que queremos consultar el dataset. El usuario puede construirlo manualmente o apoyarse en las sugerencias de MXIA que automáticamente identifica posibles análisis según la información disponible del dataset. Lo más valioso es que estos análisis quedan guardados. Así, cuando el dataset se actualiza, el usuario puede ejecutarlos nuevamente y obtener nuevas respuestas sobre la información más reciente. Cada usuario puede construir sus propios análisis y tenerlos de manera privada o puede colocarlos públicos para que otros usuarios de la empresa puedan verlo y ejecutarlo. Esto resulta interesante porque, por ejemplo, la empresa puede estandarizar con sus usuarios la manera como consultan información que para ellos resulte clave. Para ejecutar un análisis, simplemente lo seleccionamos. Por ejemplo, yo tengo creado este análisis de estacionalidad versus ciclo de ventas mes por mes y MGXIA empieza a ejecutarlo. Las respuestas de estos análisis pueden tomar un tiempo de acuerdo al tipo de análisis y también al tipo de respuesta que vamos a obtener. Vamos a revisar el resultado del análisis y bueno, vemos que nos dice cuál es el mes con mayor ingreso, cuál es el de menor, nos da un promedio, nos muestra un patrón de crecimiento, las variaciones mes por mes. En la parte inferior nos da un resumen ejecutivo de la respuesta, nos entrega insights, nos da proyecciones y al final nos da recomendaciones específicas de lo que podemos hacer. Ahora les pregunto, ¿cuánto tiempo nos costaría construir este tipo de análisis y llegar a estas conclusiones que precisamente nos lleva a tomar decisiones? Aquí lo estamos obteniendo en segundos y en un lenguaje claro. Esto abre la puerta para que más usuarios puedan aprovechar la información del ERP. No es algo que solamente está para quienes dominan reportes o herramientas técnicas. Bueno, también los que hacen maravillas con la información que exportan Excel. Pero a lo que voy es que MGXIA da la posibilidad a quienes también necesitan entender rápidamente qué está pasando en su área. Por eso es que MGXIA nos permite crear los análisis de dos formas. Una de la manera manual, donde el usuario debe indicarle exactamente qué desea obtener, aplicándole ya conceptos básicos de inteligencia artificial que muchos seguramente ya conocen, como son los contextos y los prompts. Pero si aún así el usuario no quiere complicarse, MGXIA, como ya conoce y entiende de qué se trata el dataset, nos sugiere los tipos de análisis que se le pueden hacer. Entre ellas que podamos generarlos de una idea aleatoria o, por ejemplo, le podamos decir que nos genere un top 20 de ideas de análisis. Y vemos que nos entrega 20 tipos de análisis diferentes basado en lo que tiene. Además, le explica al usuario qué hace cada análisis o qué tipo de respuesta puede encontrar con cada uno de ellos. Yo le digo que voy a seleccionar este, nos carga el nombre, podemos colocarle un icono para identificarlo más rápido, clasificarlos por tema, colocar si es privado o público, como les comenté anteriormente. Y acá lo interesante es que nos permite indicarle con qué elementos queremos ver la respuesta. Por ejemplo, que nos muestre rankings, comparativo, insights, etcétera. Queda a libertad de lo que necesitamos obtener o queremos obtener. Y en la parte inferior vemos cómo la IA construyó automáticamente el contexto y el prompt para este análisis. Lo llamativo también de esta herramienta es que nos permite probar el análisis, ya sea simulando con datos, para que el usuario pueda ver un aproximado de lo que va a obtener con una explicación detallada, o puede probarlo con los datos reales del dataset. Él acá realiza la consulta, esperamos un momento el resultado y vemos exactamente el resultado que puede darnos este análisis. Acá simplemente lo verificamos. Si nos gusta el resultado o se acomoda a lo que finalmente estamos buscando, entonces guardamos el análisis. Volvemos nuevamente a análisis, seleccionamos el que acabamos de crear
y ahora sí esperamos la respuesta con todos los elementos que seleccionamos. Entonces, como vemos, este tipo de análisis nos dan un beneficio muy claro que es la reducción de tiempo. Acá ya no estamos pensando en cómo descifrar el dato, sino realmente cómo podemos decidir con él. Y esto realmente es algo muy poderoso porque interpretar datos consume mucho tiempo y precisamente MGXIA reduce esta fricción. Todo este chat o conversación, si el usuario desea empezar desde cero, puede venir a esta opción del dataset y limpiar el chat. Seleccionamos nuevamente el dataset y se nos muestra preparado para seguir preguntando. Adicionalmente, el dataset permite que podamos agregarle contexto. Esto es importante porque permite decirle a la IA qué debe tener en cuenta, ya sea a través de situaciones o datos históricos, lo que le va a permitir tener aún más conocimiento del negocio o de la empresa. Por ejemplo, yo le voy a decir que tener en cuenta que el mes de mayor ventas es el mes de enero. O si es un dataset de nómina, decirle que del 25 de diciembre al 5 de enero todos los empleados salen a vacaciones colectivas. O por ejemplo, si es una empresa acá en Barranquilla que tiene un punto de venta en la vía 40, le damos el contexto de que tales días son carnavales y no tiene atención al público. Con todo esto, la IA cambia el enfoque del análisis porque ya va a tener en cuenta estos detalles y nos arrojará respuestas mucho más precisas. Recuerden que la inteligencia artificial puede ayudar a resumir, ordenar, explicar y encontrar señales, pero quien conoce el negocio o la empresa es quien va a validar, interpretar y decidir. En ese sentido, el objetivo no es sacar al usuario del proceso, sino darle una mejor herramienta para analizar lo que él ya conoce. Precisamente dentro del menú análisis vamos a encontrarnos con unas herramientas también muy importantes e interesantes. Estas herramientas incluso podemos ejecutarlas inmediatamente cuando abrimos el dataset y empezar a explorarlo sin necesidad de realizarle preguntas. Entonces, la primera de ellas es resumen ejecutivo. La seleccionamos y esperamos un momento la respuesta. El portafolio de ventas del periodo enero-junio 2026 generó ingresos por 945 millones de pesos colombianos con utilidad bruta de 305 millones. Bueno, voy a Sin pausar un embargo, momento la y estructura como pueden presenta escuchar, MGX también nos lee las conclusiones, en este caso del resumen ejecutivo. Entonces, como podemos ver, el resumen ejecutivo nos destaca a través de varios elementos gráficos, tablas, etcétera, los puntos claves que tiene el dataset, hallazgos, recomendaciones. Incluso si queremos entender un elemento en específico, por ejemplo este gráfico, podemos decirle que lo explique. Y como vemos, nos genera un resumen claro y preciso de este gráfico. Porque recuerden que el dato informa, pero el dato bien interpretado se transforma en decisiones. Y eso es lo que precisamente MGXIA hace. Si todavía queremos más, podemos decirle que nos explique todo el resumen, esperamos un momento y nos genera el detalle completo. Una de las herramientas más importantes de análisis que también podemos ejecutar son los storytelling, donde podemos encontrar de dos tipos. Uno que es el analítico, que nos presenta la información por capítulos de manera clara y detallada y que es recomendada para presentar a directivos, gerentes, y la aumentada, por su parte, es más, se podría decir, incisiva porque va en búsqueda de patrones que no son obvios, anomalías o tendencias que son inusuales. Entonces le voy a decir que me genere la analítica. Este tipo de respuesta por el tipo de análisis que debe realizar toma un poquito más de tiempo. el análisis de ventas cubre 25.723 Voy a transacciones pausar un entre enero momento y junio de y 2000. como vemos, la información que nos trae es súper detallada. Nos va mostrando los insights, gráficos, son respuestas muy enriquecidas pero a la vez muy precisas y en este caso, como vemos, capitalizadas. MGX IA traduce estos análisis en narrativas comprensibles y persuasivas
Y no solo nos dice qué es importante, qué encontró, sino que también nos indica qué acciones debemos tomar. Ahora conozcamos el aumentado. Esperamos un momento. El análisis de ventas revela patrones críticos. Primero, anomalías de margen extremo. Y el aumentado, como vemos, además de traernos una narrativa visual completa y clara, nos da hallazgos importantes y nos da también respuestas accionables. Una de las herramientas importantes que también presenta MGXIA son los dashboards interactivos. Vuelvo a análisis y lo seleccionamos. Y cuando se abre, automáticamente empieza a analizar el dataset para darnos sugerencias de los tipos de dashboard que podemos obtener. Miren que me entrega listos, incluso describe qué se puede obtener, qué tipo de métrica nos puede dar y simplemente debemos seleccionar el que nos interese, guardarlo y abrirlo. Acá podemos editar cada uno de los elementos, organizarlos, guardar los cambios y presentarlo en pantalla. Como es interactivo, podemos aplicarle filtros para que la información se muestre bajo esos criterios. También, si actualizamos el dataset, la información también se mostrará actualizada. Adicionalmente, en la parte inferior, MGXIA puede encontrar insights basados en la información del dashboard. Por último, podemos pedirle a MGXIA que nos genere una conclusión del dataset. El análisis revela ingresos totales de 945.800.000 pesos colombianos acumulados en 5 meses con margen neto del 32%. Sin embargo, existe concentración severa. La línea 1 concentra el 99%. Como vemos, nos entrega una respuesta muy puntual con hallazgos, recomendaciones específicas y accionables. Entonces, en esta primera capa, MGXIA nos muestra una nueva forma de aprovechar los informes de MGX RP Cloud. Partimos de información que la empresa ya tiene, la convertimos en un dataset inteligente y empezamos a hacer preguntas, pedir explicaciones, encontrar patrones y generar conclusiones. Entonces el valor no está en reemplazar el informe porque realmente no lo estamos haciendo. El valor está realmente en permitir que el informe hable, que el usuario pueda explorarlo y que la información sea más fácil de entender, lo que posteriormente hará que las decisiones puedan tomarse con mayor claridad. Esta es la puerta de entrada de MGXIA, porque una cosa es preguntarle un informe y otra cosa muy distinta es que los informes se mantengan actualizados, se monitoreen y pueda generar alertas automáticamente. Por eso, ahora vamos a conocer la capa número 2. Al principio de la demostración les decía que un dataset es un conjunto de datos con información estructurada, pero un dataset sincronizable es la evolución de ese conjunto de datos porque además es una fuente de información que puede mantenerse actualizada, con más información, más contexto, con más inteligencia aplicada y con la capacidad de generar alertas. Además, podemos aplicar todos los conceptos que vimos anteriormente en la capa 1, lo que significa que MGXIA no solo nos ayuda a entender lo que pasó, sino también que va a ayudarnos a detectar lo que está ocurriendo y anticipar lo que requiere atención. Este tipo de datasets son suministrados por nosotros y por eso ahora que empiecen a ingresar a MGXIA se van a encontrar con algunos disponibles, los cuales son muy completos y son específicos sobre cada uno de los módulos. Hay dos tipos de datasets sincronizables. Uno, que son los que permiten aplicarle filtros y con esto definir los parámetros que se usará para analizar ese dataset. Esto es funcional si queremos, por ejemplo, hacer un análisis en un momento específico de la información. Y el otro tipo son los datasets que se sincronizan automáticamente dentro de unos tiempos que se definan, ya sea cada 5 minutos, cada hora, cada día, entre otros. Para este primer ejemplo, voy a tomar un análisis de cuentas totalizadas, que es un dataset que conoce el módulo financiero y contable, tiene saldo de cuentas, tercero, entre otros datos. Miren que las preguntas sugeridas ya son específicas para él. Entonces, en este dataset puedo aplicarle un filtro e indicar un año y periodo de corte para consultar la información.
Aplico los cambios y sincronizo. Nos muestra cuándo fue la última vez que se sincronizó para que sepamos el corte que tiene el dato y qué filtros aplicamos para entonces empezar a realizarle preguntas o ejecutar las herramientas de análisis. Voy, por ejemplo, a ejecutar un resumen ejecutivo, así como lo vimos en la capa 1. Esperamos la respuesta. Resumen ejecutivo del dataset. Análisis de cuenta. Entonces, como vemos, nos trae el resumen con los temas de este dataset en específico. Lo que quería que vieran es que podemos empezar a interactuar inmediatamente con él. Ahora voy a seleccionar un dataset sincronizado automático que se llama cartera cliente. Este dataset también tiene conocimiento del módulo financiero y adicional específico de tesorería, y también conoce de los vendedores. Este dataset ya tiene unos tiempos configurados de sincronización y en la parte superior nos va a mostrar cuándo fue la última vez que se actualizó. Como ya conocemos, nos trae preguntas específicas sobre el conocimiento que tiene este dataset. Por ejemplo, cuáles son los documentos más críticos por cobrar. Esperamos un momento y vemos que ya el tipo de respuestas que nos trae son más enriquecidas, más detalladas, con más datos, muy puntuales u observaciones que son accionables. El análisis deja de ser descriptivo y empieza a ser más estratégico. Adicionalmente, cada uno de estos datasets nosotros los entregamos con unos análisis ya configurados y preparados, precisamente para que ustedes empiecen a sacarle provecho una vez los tengan activos. Por ejemplo, voy a seleccionar uno de los análisis que tiene asociado, esperamos la respuesta, vemos cómo nos segmenta la cartera, nos trae gráficos importantes, análisis detallados por rangos, hallazgos claves. Entonces, como vemos, el valor no está en tener más datos por tener más datos, está realmente en tener el contexto correcto para poder responder mejores preguntas. Además de los análisis que nosotros entregamos, también los usuarios pueden crear sus propios análisis como ya vimos en la capa 1. Pero esta vez quiero mostrarles una forma diferente de hacerlo. Si vamos a análisis, crear análisis, yo les había mostrado que podíamos crear el análisis a través de una idea aleatoria o un top 20 de ideas. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo asistido con MGXIA. La idea principal de este asistente es ayudar a aterrizar las ideas del usuario. Muchas veces un usuario puede querer analizar información, pero no sabe cómo llegar a ese resultado o de pronto no conoce qué parámetros de información necesita. Acá podemos escribir, por ejemplo, una idea que tenemos para analizar o, por ejemplo, MGXIA nos muestra sugerencias, en este caso de análisis, que aplican específico para este dataset o sugerencias generales. Por ejemplo, le voy a decir que me ayude a crear un análisis basado en concentración de riesgo. MGXIA analiza el dataset y encontró 11 sugerencias, de las cuales 7 son compatibles 100%, 3 son parciales y una es incompatible. Miren lo interesante que es esto, porque nos está entregando el análisis listo para ejecutar. Si revisamos, vemos que nos dice qué puede hacer cada uno, qué datos requiere, nos trae diferentes tipos de análisis muy interesantes que podemos escoger, vemos los que son compatibles y, por ejemplo, los que son parciales, y nos dice qué datos le hace falta para poder cumplir con él. Aún así, si el usuario considera que no son campos tan necesarios, puede crearlos entonces de todos modos, conociendo esta limitante. Vemos también el incompatible y la razón, y acá entonces voy a seleccionar uno que vi que me pareció interesante, que es una curva de Pareto para cartera, y le voy a dar en crear análisis. Como ya sabemos, le coloco un icono, le agrego los elementos que quiero para la respuesta y guardo el análisis. Vamos al menú y lo ejecutamos.
Revisamos la respuesta. Entonces vemos que nos trae el análisis de cartera, nos hace la curva de Pareto por concentración de saldo de clientes con su clasificación, porque precisamente no todos los saldos vencidos tienen el mismo nivel de riesgo. Un gráfico acumulado por saldo individual, hallazgos interesantes. Por ejemplo, acá encontró que un cliente es un elefante blanco para la cartera y explica el por qué. Nos da accionables para ejecutar, una matriz de priorización y al final cómo impactaría si aplicamos esas recomendaciones. Entonces vuelvo a una pregunta que les hice anteriormente. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a llegar a este tipo de análisis? Porque es que acá ya no estamos solo reduciendo la dependencia de revisiones manuales, sino que estamos llevando la información que ya tenemos a un nuevo nivel. El valor está en que ustedes no tengan que revisar, en este caso, toda la cartera desde cero. Ahora llegamos a una de las capacidades más importantes de esta segunda capa, que son las alertas. Una alerta permite que MGXIA avise cuando una condición importante se cumple. Esto cambia la forma de gestionar la información porque ya no todo depende de que alguien revise manualmente el dato. MGXIA puede ayudar a detectar eventos revelantes y notificar al usuario. Por ejemplo, si un producto cae por debajo del stop mínimo, puede generarse una alerta. Si una cartera supera cierto nivel de vencimiento, puede activarse una notificación. Si una venta cae por debajo de un comportamiento esperado, puede señalarse como un punto de atención. Entonces las alertas convierten el dato en una señal y una señal a tiempo puede evitar un problema operativo. Para esto vamos al icono de alertas y acá en configuraciones voy a crear una alerta con IA. Acá también MGXIA nos asiste en la creación o el usuario puede crearlas desde cero. Con el dataset seleccionado le doy en siguiente. La IA nos pregunta qué tipo de enfoque queremos para la alerta. Por ejemplo, quiero una alerta para cobro de cartera a clientes y le pido que me genere las sugerencias. Esperamos un momento y como vemos me trae 20 sugerencias de alertas que podemos crear con diferentes tipos de estados, por ejemplo tipo warning, críticas, informativas. Voy a seleccionar esta, donde los clientes sumen saldos mayores a 50 millones. Le doy siguiente. Acá podemos configurar la alerta, agregarle por ejemplo más condiciones específicas. Continuamos. Acá podemos indicar la frecuencia de la alerta. Siguiente. Y en canales yo tengo seleccionado que es tipo correo. Y en datos a incluir, acá simplemente seleccionamos los campos y le damos forma a los datos que se van a mostrar en la alerta que se va a generar. Voy a seleccionar que quiero que me muestre el NID, el nombre, el documento relación o factura, la fecha de vencimiento y el saldo. Y les agrego el formato a cada uno. Y ahora vamos a ver cómo se muestra esta información. Acá vemos los diferentes métodos de notificación. Entonces, además de correo, tenemos WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, entre otros, dependiendo de cómo se configura el flujo. La idea es que la información llegue al usuario correcto en el momento correcto. El canal puede cambiar, pero el objetivo es el mismo, que la información no se quede quieta. Acá finalmente revisamos, vemos el contenido de la alerta y también podemos probar con datos reales qué tipo de información nos va a arrojar. Y me muestra que la alerta podría disparar este tipo de datos. Guardamos los cambios y mientras la alerta se ejecuta, y para aprovechar también el tiempo que nos queda, quiero mostrarles una presentación que tengo para ustedes y que les voy a compartir también el link en el chat de este webinar. Esta presentación contiene varios tipos de resultados de análisis que le realizamos a un balance de pruebas, con diferentes tipos de gráficos, hallazgos, métricas, accionables. Ahí ya nos llegó la alerta.
En fin, la idea es que puedan ver un poco más de las capacidades y resultados que puede entregar MGXIA y que precisamente los inspire a que puedan hacer lo mismo ahora que ingresen a la plataforma. Bien, volvemos y vamos a verificar la alerta que se generó. Vemos la campana en MGXIA, está la alerta, pero vamos a ver cómo llegó al correo. Lo abrimos y vemos la alerta generada. Realmente las posibilidades son infinitas. Acá yo podría incluso seguir con cientos de ejemplos más. Entonces, como vemos, la inteligencia aparece cuando el sistema puede detectar una condición y convertirla en una alerta. Aquí el dato empieza a trabajar a favor del usuario. Esta es la diferencia entre revisar información y monitorear información. Cuando una empresa recibe señales oportunas, puede actuar antes y no después del problema. Piensen en cuántas veces una empresa detecta un problema cuando ya es tarde. Un producto que se agotó, una cartera que se venció demasiado tarde, una ruta con un comportamiento diferente. Ahora imaginen que cada área pueda definir qué condiciones quiere vigilar. Ese es el valor de esta segunda capa. No se trata de recibir más información, sino que se trata de recibir mejores señales. Y esto nos prepara para la tercera capa, los agentes inteligentes. Porque una alerta es muy valiosa, pero muchas veces el siguiente paso es cruzar información, entender contexto y ejecutar acciones. Continuamos entonces con la tercera capa. La gente no trabaja únicamente con un dataset aislado. Puede apoyarse en varios datasets, entender el contexto de un proceso y ejecutar o preparar acciones específicas según reglas, condiciones o necesidades definidas. En esta capa, la inteligencia ya no solo responde y alerta, sino que actúa. Para que tengamos mejor claridad, un agente de MGXIA es una capacidad inteligente diseñada para apoyar un proceso específico. Ya aquí, además de poder hacerle preguntas más avanzadas, es también una lógica de trabajo que combina información, contexto y acción. Un agente, por ejemplo, puede saber de inventarios, cartera, compras, proyectos, transporte. Puede consultar varios datasets al tiempo para construir y entregarnos una respuesta mucho más completa. Un agente, pueden hacerse la idea, es como si tuviéramos un compañero más en un área de la empresa y que además tiene diferentes tipos de conocimientos. Sabe qué buscar, dónde y además cómo ejecutarlo. Entonces, como les decía ahorita, los agentes trabajan sobre procesos definidos. ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones deben configurarse según las reglas y permisos que la empresa establezca. Por lo tanto, estos agentes son también parametrizados por nosotros. Lo que buscamos es que ustedes como usuarios o la empresa puedan definir qué se analiza, cuándo se alerta y qué acciones se permiten hacer. El objetivo no es actuar sin control, sino apoyar acciones dentro de las reglas claras. Por eso, como vemos en pantalla, un agente sabe de, entonces acá le decimos cuáles son los datasets específicos que puede usar o el conocimiento que va a tener. Sabe hacer, le indicamos cuáles son sus habilidades. Por ejemplo, sabe analizar datos, concluir, puede crear tableros visuales, tablas pivot, resuelve con, puede entonces enviar un mensaje, etiquetar un registro, agregar notas a un registro. Acá, por ejemplo, un pedido entrante puede convertirlo en una orden interna con previa autorización de un usuario superior. Puede recibir datos y enviarlos a un proceso o, por ejemplo, puede crear una tarea específica. Actúa solo cuando, acá le indicamos las misiones que va a ejecutar. En este caso, como es de cartera, va a estar revisando los clientes con cartera 30 días, de acuerdo a un tiempo de ejecución que se le haya parametrizado. ¿Quién puede usarlo? Entonces le marcamos qué usuarios pueden tener acceso a esta agente, ya que no solo está para ejecutar acciones, sino que también puede estar disponible para responder preguntas. Adicionalmente, estos agentes tienen personalidades y por lo tanto le podemos indicar cuál es el tono que queremos para interactuar con él. También le podemos indicar el tipo de respuesta que nos va a dar, que va muy de la mano con el tipo de agente que finalmente se configure. Acá en esta imagen, por ejemplo, muestra cómo está configurado un agente con los diferentes tipos de datasets y conocimientos que tiene. Entonces, un agente bien diseñado no es una herramienta genérica, sino que es una capacidad enfocada en una necesidad concreta del negocio. Para que veamos lo interesante que es esto,
este agente tiene una misión pendiente por ejecutar. Esperamos que llegue la notificación, vamos al correo y encontramos la misión ejecutada. Como vimos en la configuración del agente, la misión de este es revisar la cartera a 30 días y enviar una notificación al correo del cliente con la deuda. Si vemos el detalle del correo, nos muestra que el agente de cobranza identificó una factura pendiente de pago asociada a su cuenta. Le muestra el saldo, la política de la empresa para estos casos, el detalle, y así como le envió este correo al cliente, también puede, por ejemplo, enviarle un resumen diariamente al área encargada para saber sobre cuáles clientes va a generar esta gestión. Entonces en la capa 2 veíamos cómo una alerta nos dice, ojo, este cliente requiere atención. En otras palabras, la alerta convierte un dato en una señal. Con lo que estamos viendo hasta ahora en la capa 3, una misión va mucho más allá, porque convierte esa señal en una gestión. Un agente, al tener varios datasets trabajando juntos, hace que el análisis se vuelva más cercano a la realidad del negocio, uniendo la información fragmentada y actuando como contexto. Aquí MGXIA ayuda a conectar puntos que normalmente se revisan por separado. Y cuando conectamos mejor la información, podemos tomar mejores decisiones. Para que veamos con claridad esto, voy a seleccionar un agente que es este analista de compra y le voy a colocar la siguiente pregunta. Quiero que me muestre los productos que se encuentran por debajo del stop mínimo establecido. Además, para cada producto, me indique su proveedor habitual, el saldo pendiente por pagar a ese proveedor, la fecha y el valor del último pago realizado. Lo interesante aquí es que este agente está combinando todo su conocimiento en el área de inventarios y adicional su conocimiento de cartera proveedores. Esperamos un momento. Nos trae un análisis detallado respondiendo claramente la solicitud de la pregunta. Nos dice los productos en riesgo, el gráfico de productos, me trae el stop mínimo, el faltante, los proveedores, saldos, vencimientos y las recomendaciones. Entonces, como vemos, los agentes ayudan a que el equipo o los usuarios no tengan que buscar la información en varios lugares manualmente. El agente reúne, interpreta y estructura la información para apoyar la gestión. Esto particularmente libera tiempo para que los usuarios se concentren en decidir y en ejecutar. Un último ejemplo que les quiero mostrar es un agente analista de ventas. Le voy a preguntar que me muestre las ventas realizadas en junio y que aún se encuentran pendientes por cobrar. Además, que me incluya el número de la factura, el cliente, la fecha de la venta, el valor total, el valor abonado y el saldo pendiente. Por ejemplo, este agente no solo tiene información de las ventas en el módulo comercial, sino que además tiene conocimiento de tesorería. Esperamos la respuesta. Vemos que nos trae las facturas que se realizaron en junio con todos los datos que le solicité, factura, cliente, valores, saldos, en fin. La capa 3 muestra cómo MGXIA puede convertirse en un apoyo real para los procesos empresariales, no solo para entender qué ocurre, sino para ayudar a definir qué hacer después. Esa es realmente la evolución. Primero respuestas, luego alertas y por último acciones inteligentes. MGXIA permite pasar de la información a la decisión y de la decisión a la acción. Bueno, pasamos al el momento de las preguntas. De todas maneras, para hacerles un resumen, vimos que MGXIA tiene tres capas. En la primera empezamos exportando un informe desde MGX RP Cloud, pasándolo directamente a MGXIA y empezar a generarle preguntas directamente, ya sea en nuestro lenguaje natural o tomando esas preguntas sugeridas que el mismo o la misma inteligencia artificial puede entregarnos para empezar a conversar. Entonces, fíjense que no tenemos que tener grandes conocimientos en ese momento para empezar a hacerle preguntas específicas y técnicas, sino que simplemente utilizando esas sugerencias que nos entrega, podemos de una vez empezar a explorar esa información, empezar a conversarla. Luego pasamos a una capa 2,
que nos permite precisamente tener datasets más sincronizados, tener datasets más inteligentes, porque aquí ya no es solamente el resultado de un informe, sino que es un dataset que está enriquecido entre varios tipos de datos o tipos de informes. Entonces, por lo tanto, va a saber más información y va a poder entonces entregarnos unas mejores respuestas. Y la última capa, que es el agente IA, que es un agente mucho más inteligente, con mucho mayor contexto, con mucho mayor conocimiento. Vimos ese mapa de cómo se relacionan esos conocimientos de la gente y precisamente nos permite finalmente generarle preguntas compuestas de diferentes tipos de áreas. Entonces, como vimos en los ejemplos, utilizamos preguntas compuestas uniendo el área de inventario, el área de tesorería, y de acuerdo a eso nos entregó una respuesta bastante específica, bastante clara, con hallazgos, con puntualidades. Entonces, fíjense que aquí ya no estamos hablando de una inteligencia artificial básica, ni de una inteligencia artificial como les comentaba yo al principio, que cogemos un archivo de Excel, se lo subimos a una de estas IA y le preguntamos a través de unos prompts. Acá ya estamos utilizando una inteligencia empresarial que precisamente conoce el contexto de la empresa, conoce la información que tiene y miren cómo de fácil nos permite generar esos análisis que obviamente muchas veces requieren mucho tiempo. A veces los usuarios, y no los culpo, a veces los usuarios no logran generar esos análisis avanzados que a veces se requieren o esos parámetros avanzados que a veces se necesita para poder llegar a esos resultados. Entonces, fíjense que aquí ya la inteligencia artificial de MGXIA tiene una capa por encima, porque precisamente nos permite automatizar y mejorar la calidad en la manera como consultamos la información. Entonces, ahora, en este momento de preguntas, voy a ir leyendo las que nos van llegando. Nos pregunta Sonia Castro si nos podrían entregar un manual de usuario. Bueno, en las próximas semanas vamos a estar enviándoles o habilitando a través del MGX Academy el curso precisamente de MGXIA. De todas maneras, con esto que acabamos de ver ahora, con esta demostración, yo creo que es bastante claro la manera como se puede empezar a usar, sobre todo en la primera capa. Miren que mostramos o tratamos de mostrar casi que todas las capacidades que tiene esa primera capa, precisamente porque esa es la que primero ustedes van a empezar a utilizar. Entonces, adicional a eso, efectivamente, podemos, en una semana ya estamos preparando el curso en el MGX Academy para que puedan ingresar. Voy a revisar qué otras preguntas tenemos. A ver, nos preguntan desde LinkedIn. Regálame un segundo. Nos pregunta Pedro Hernández, ¿necesito saber programar o hacer, me imagino, saber SQL para usarlo? Pues realmente no. Vimos que en ningún momento se utilizó estas estructuras más avanzadas. Acá simplemente al tener el conocimiento MGXIA y sobre todo el dataset y el contexto donde está trabajando, miren que simplemente, como les decía ahorita, con las preguntas sugeridas ya podemos iniciar una conversación, puntualizar sobre datos que queremos saber o simplemente preguntarle en lenguaje natural. MGXIA tiene la capacidad de entender la información de esa manera. Adicional a eso, no lo vimos en la demostración, pero también se puede conversar, sobre todo en la aplicación, se puede conversar con MGXIA, o sea, le puedo preguntar por voz y ella me va a responder por voz. Marta Suárez nos pregunta, ¿qué lo diferencia de simplemente usar ChatGPT con mis datos? Pues, como les decía ahorita, la principal diferencia es que ustedes al utilizar ChatGPT para analizar información de su empresa, obviamente le están entregando la información de estrategias, información crucial de ustedes, y que eso a su vez permite que esas inteligencias artificiales a veces puedan hasta vender esa información o utilizarlas para aprender ellas mismas y capaz a otro usuario. Por ejemplo, si ustedes son
o estamos acá en Barranquilla y subimos información a ChatGPT de una empresa acá en Barranquilla, y si yo como usuario de ChatGPT le hago una pregunta sobre empresas acá en Barranquilla, capaz y me aparece información de ustedes muy confidencial. Porque precisamente ChatGPT o este tipo de inteligencia artificial no tienen los tipos de contextos y sobre todo la privacidad para mantener la información. Ellos van aprendiendo, que cada vez que ustedes generan una conversación, ellos van aprendiendo sobre esa información que ustedes le están entregando. A diferencia de MGXIA, que es una inteligencia empresarial cerrada, basada en el contexto. Cuando digo cerrada es que está basada en el contexto y en el conocimiento que tiene la empresa. Cuando ustedes hacen una pregunta se pasa un dataset o un informe a MGXIA y al consultarlo, MGXIA anonimiza esa información, como les decía ahorita. Entonces, en vez de MGXIA preguntar sobre un tercero que se llame Pedro Pérez, esa información no se va a la inteligencia artificial, sino que va un código o va anonimizado. La inteligencia artificial actúa y al devolvernos la respuesta, MGXIA otra vez nos convierte en información. Entonces no estamos entregando en ningún momento información confidencial de las empresas. Vamos a ver qué otras preguntas tengo. Nos pregunta aquí transporte, buenas, ¿cómo se obtiene el módulo? Bueno, realmente eso ya está dentro de MGX RP Cloud. Acá simplemente los usuarios que son administradores o los usuarios que son o que tienen acceso al MGX Admin deben habilitar los permisos en destinos de informes para MGXIA. Entonces, esta primera capa, la capa número 1, ya pueden ustedes utilizarla cuando el administrador de MGX Admin, del MGX Admin de sus empresas, habilite el acceso a este destino de informe. A ver, nos pregunta Charol 1603, ¿se puede importar información externa? Bueno, esto es una capa más avanzada porque se tendría que cumplir con una estructura normalizada. Entonces, de que se puede, sí, claro se puede, pero es una capa más avanzada y que tendríamos que revisar qué tipo de información es la que se va a entregar. A ver qué más preguntas tenemos. Los invitamos a seguir preguntando, a seguir realizando preguntas. A ver, nos pregunta Piedad, ¿cómo se integra MGX IA en procesos de auditoría y control, asegurando trazabilidad y cumplimiento normativo? Bueno, precisamente como le mostrábamos, cuando se van a realizar los análisis, nosotros le podemos entregar un contexto muy específico sobre la información que va a analizar. Entonces, si estamos hablando de lo que pregunta Piedad sobre la auditoría y control, por ejemplo, en temas de cumplimiento normativo, entonces nosotros dentro del contexto del análisis que va a realizar, le indicamos cuáles son esas normativas que debe tener en cuenta y basado en eso, MGXIA nos va a poder entregar una información dentro del contexto que le entregamos. Entonces siempre es importante, de todas maneras, y como les decía en la demostración, ustedes son quienes realmente saben si la información que nos está entregando o nos está analizando está acorde a lo que ustedes están precisamente queriendo saber o buscar. Entonces, en este sentido, MGXIA nos permite realizar todo este tipo por decirlo así, de análisis, de consultas, y cuando son, porque estoy volviendo otra vez a la pregunta de Piedad, cuando son así muy puntuales, precisamente MGXIA se abre en ese sentido para que podamos entonces entregarle la estructura específica de lo que estamos necesitando y queriendo. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? A ver, en el chat los leo. Bueno, no veo más preguntas. Les agradecemos a todos por su participación, por haberse conectado. Queremos
pedirle disculpas por esos inconvenientes técnicos que tuvimos en el principio. De todas maneras, este webinar está siendo grabado y en próximas horas estaremos enviando a ese correo donde se registraron. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho su participación y continuamos viéndonos seguramente en otros webinars que vamos a realizar. Hasta luego.